Una entrega más de esta serie de leyes espirituales, y hoy vamos a comenzar con otra ley más que le he denominado, y eso con propósito mnemotécnico. Mnemotecnia es tener algún elemento que nos ayude a tener fácil recordación. Le he denominado la escuela del cucarrón. Esta es una ley que tiene bastante sustento bíblico. Le recuerdo, tal vez hoy no nos vamos a sujetar a una predicación como tal, en donde algunos cuantos versículos vamos a compartir 2 o 3 versículos y nos vamos a dedicar a hablar y hablar y hablar, más bien a exponer. Nos vamos a ceñir mucho más a la escritura. Vamos a tener bastantes citas bíblicas. Espero poder concluir por lo menos esta ley espiritual el día de hoy. No lo sé, hay muchas citas bíblicas, porque esta ley es muy importante para mí. He tratado de ordenar las leyes espirituales de manera tal que tal vez la primera sea una de las más fundamentales, las más representativas, las que vemos por doquier en nuestra cotidianidad. Hemos visto hasta aquí la ley de la vida, la ley de la siembra y la cosecha, de la fructificación, y la cuarta, la ley del cucarrón. ¿Por qué este nombre de la ley del cucarrón? Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes luego de la lectura de un pasaje bíblico que nos va a dar luz a esta ley espiritual. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2. Está casi al final del Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Escucha este término: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Subraye por favor, no adulterada. ¿Puede usted pensar que la leche que se le da a un niño para crecer puede ser adulterada? Aquí está determinando que la leche es fundamental para el crecimiento. Y nos dice que debemos desear esa leche, pero no desear la leche adulterada. El problema es que hay gente que desea una leche no para crecer, sino para cualquier otra cosa. Dice que la que anhela es la leche espiritual adulterada. ¿Qué es la leche espiritual? Significa unos fundamentos, el alimento que no es sólido, el alimento primero, la compota. Eso es para niños espirituales, para bebés. Significa que hay gente que nunca quiere madurar. ¿Conoce usted gente que nunca ha querido madurar? El asunto es que espiritualmente algunas personas también, a su elección, a su voluntad, prefieren quedarse con algunos elementos de la doctrina cristiana que son para niños, que no están direccionados para que la gente madure espiritualmente. Y además de eso, no solamente una leche es espiritual, sino también la adulterada. Leche espiritual adulterada significa que, referente a la doctrina cristiana, hay personas que le dan unos mensajes livianos, suaves. Diga
diga conmigo, para los cristianos light. Pero además de eso es adulterado, porque te lo pretenden presentar como un mensaje del Evangelio cuando realmente no lo es. Puede ser pura superación, mensajes positivos o mensajes espirituales que no tienen la contundencia necesaria para que puedas tener una buena relación con Dios. Diga conmigo, buena relación con Dios. Sigamos. Retomo verso 2. Y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Diga conmigo, crecer para salvación. Supone entonces el pasaje que para la salvación se debe, lo cual supone que si una persona no crece, está comprometiendo su... ¿Estamos claros? Verso 3. Ya que han gustado la bondad del Señor, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. El acercarse a Dios para algunas personas es algo deleznable, algo que se puede desechar. Para muchos no es muy vital, no es muy importante y menos vital acercarse a Dios. ¿Cuántos saben que no es solamente necesario, sino que es vital acercarse a Dios? Si usted reconoce eso, usted entonces tendrá esto como un axioma de vida. Es decir, esto es un fundamento que usted no va a cambiar por nada. Acercarse a Dios para una persona madura es reconocer que Él es la vida. Y que si usted se aleja de Dios, usted está perdiendo la vida. Por eso no se negocia con nada. No negocias el congregarte, no negocias el estudiar la palabra de Dios, no lo negocias. Como le digo, somos buenos para permanecer en una reunión, qué sé yo, familiar, una fiesta, y nos quedamos allí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, a veces más. ¿Cuántos se quedan más en esas fiestas? Ahora nadie, ¿no? Somos capaces de vernos una saga completa, una serie, una película, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Sin embargo, cuando el pastor se demora 5 minutos más, nos sentimos en una desesperación, en una irritabilidad, que Dios mío, ¿por qué no acaba esto? ¿Cuántos saben que para aprender a ejercer una profesión, para obtener capacidades técnicas para realizar alguna labor en particular, tenemos que invertir mucho tiempo en horas académicas? Usualmente, si vamos a un instituto o a una universidad, lo hacemos desde las 6 de la mañana. Usualmente yo tenía clase a las 6 de la mañana cuando estaba en la universidad. Y te quedas allí en el claustro hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3. A veces te toca ir y volver, a veces estás todo el día, a veces estás incluso hasta la noche. Y allí no termina la actividad académica. Cuando llegas a casa, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Si eso es solamente, y toma casi 5 años, y si tú quieres especializarte o terminar una profesión, te va a tomar mucho más. Una persona que tiene un título superior, estamos hablando de un PhD, un doctorado, tiene mucho más de 20 y pico de años de estudio, de manera académica. Casi toda una vida, ¿verdad? Pero nosotros nos sentimos demasiado saturados muchas veces cuando empleamos 1 hora de predicación cada domingo, o los que se congregan entre semana, 1 hora más entre semana, y nos sentimos saturados. ¿Será que es suficiente ese tiempo que recibimos de enseñanza para toda una vida? Ok. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, vamos a tener también en sintonía nuestros sentimientos con los sentimientos de Dios. Para Dios esto es escogido y esto es precioso. Cuando tenemos esa sintonía con los sentimientos de Dios, para nosotros también esto será precioso. Verso 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también dice la Escritura:
Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, o la piedra fundamental. Imagínense el fundamento de una construcción, los cimientos. Dice, escogida y preciosa. El que crea en él no será avergonzado. El que crea en él no será avergonzado. ¿Cuántos creen en él? Dile al que está a su lado, si tú crees, no serás avergonzado. Así que vive la vida sin vergüenza. Versículo 7. Para ustedes, los que creen, Él es precioso. ¿Cuántos creen? No se responde con un amén a eso. Se responde con un acto, una actitud. Para los que creen, Él es precioso. Si para usted Jesús no es precioso y todo lo que está relacionado con Él no es precioso, significa que hay una radiografía de que no has creído de verdad. ¿A quién le molesta? Bueno, dice la palabra de Dios que si nosotros creemos, Él es precioso. Todo lo que nosotros podemos encontrar para construir nuestra vida espiritualmente es precioso, nunca debe ser desechado. Imagínese usted que usted está en vacaciones, tiene todos los canales habidos y por haber para deleitarse viendo las películas desde las 6 de la mañana. Tiene el dinero para pedir domicilio, usted no quiere cocinar durante una semana. Y usted se queda desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana viendo uno tras otro. ¿Cuántos saben que cuando uno ve una serie, el siguiente capítulo, se lo ponen ahí como quien dice, no, este no me lo va a perder, este quedó bueno? Y así van 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5, 6, 7. Me han contado. Me han contado qué puedo hacer. Yo tengo que reunir testimonios para nutrir los mensajes para enseñarles a ustedes. El asunto es que no está mal tener tiempo de ocio, hace parte de nuestra normalidad. Sin embargo, que si eso es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, estamos en contravía de nuestro crecimiento espiritual. Estamos en contravía de nuestro crecimiento espiritual. El siguiente capítulo nos emociona solamente sentir la expectativa de qué es lo que va a pasar. Referente a la palabra de Dios, quien cree en Dios debería tener ese mismo deseo y ese mismo anhelo. El versículo 7 dice, para los que creen, Él es precioso. En cambio, sigue allí diciendo el verso 7, para los que no creen, 2 puntos. Dice así, la piedra fundamental, el cimiento, dice, para aquellos que no creen, dice, el cimiento, esta piedra fundamental que ha sido desechada por los hombres, ha venido a ser la principal o fundamental piedra para levantar una estructura. Eso es lo que significa cabeza angular. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Escuche ese término. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. ¿Cuántos saben que existen personas en el mundo que tienen como destino tropezar? Tropezar. Ya lo decía el hermano Julio Iglesias en su alabanza. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, tú no sabes quién es él. La Biblia dice que hay gente que tiene como destino tropezar porque tiene como axioma en su corazón desobedecer. Una persona que desobedece es una persona que va a tropezar. ¿Por qué a esta ley le he llamado la ley del cucarrón? ¿Usted ha visto un cucarrón cuando se mete a su casa? Todo el tiempo se está dando de golpes contra todo lo que encuentra. Contra todo lo que encuentra. Le llamé la ley del cucarrón porque eso es lo que relaciona a este tipo de personas. La gente que se golpea tanto con la vida es gente que tiene dentro de su corazón la determinación de la desobediencia.
Desobedecer es tropezar. Estoy investigando sobre el cucarrón, ¿puede creer? Y me encontré con algo que se lo quiero compartir a manera de información, de ilustración, y que nos va a ayudar también a entender un poquito sobre esta ley. En Colombia, desde donde estamos, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, en Colombia el cucarrón es un insecto de la especie escarabajo. Es un escarabajo. Eso es un cucarrón. Y hay muchos tipos de escarabajos. Este insecto tiene una fisionomía muy particular que, según el concepto de algunos científicos, su aerodiseño es desproporcionado debido a la relación de su peso con la forma y tamaño de sus alas, y que en correlación con esto, según las leyes de la aerodinámica, este insecto no debería volar. Escúchelo. No estamos hablando de cuenticos por allí, estamos hablando de la ciencia que reunió esta información y llegó a una conclusión. Por allá en el año 1934, la ciencia, algunas personas de ciencia, llegaron a la conclusión de que el cucarrón no debería volar. Pero cuando la ciencia dijo el cucarrón no debe volar y el cucarrón está volando, dijeron, ¿y entonces? De manera jocosa y realmente, esto algunas personas que leen esto de superación y demás, lo habrán encontrado por allí en alguna charla o en algún libro, decía, el cucarrón no reúne ninguno de los elementos aerodinámicos para que vuele, pero él vuela porque él no lo sabe. Y si lo supiera, que no reúne ningún requisito, probablemente no volaría, dicen algunos, pero evidentemente el cucarrón no relaciona de manera lógica esa información. De esa forma, por las leyes aerodinámicas, este insecto no debería volar, pero aún así vuela. A eso se le llamó el mito del abejorro o del escarabajo. Lo puede investigar. Que puso a científicos expertos en aeromodelismo y aeronáutica a estudiarlo bajo la premisa, el abejorro no puede volar, pero como no lo sabe, igual lo hace. Escuche esto. Esto no lo bajé solamente de una página, créame que estudié, bueno, hace algunos años y ahora lo complementé, de varios lugares serios. Solo en el año 2005, la ciencia pudo demostrar por qué, a pesar de que este insecto no reúne las características, entre comillas, necesarias para que este animal vuele, pudieron decir por qué vuela. Y es que este animalito, cuando extiende sus alas, crea una resistencia para sí mismo con el aire, que todos decían, ¿cómo? Pero la ciencia quiere tener respuestas y no se sabía. El mito del abejorro tiene una historia que arranca al menos desde 1934, cuando el entomólogo francés Antoine Magnan, ¿cómo se leerá eso? No sé. Antoine Magnan, en su libro El vuelo de los insectos, cita los cálculos hechos por el ingeniero aerodinámico André Sainte-Laguerre, justamente sobre el vuelo de estos animalitos, en donde concluye lo anteriormente expuesto, es decir, que este animalito no debería volar. Este insecto, que se alimenta, suprimí un poco de información. Sin embargo, se pudo demostrar cuáles son las causas por las cuales gente experta en... ¿cómo se llamaba eso? No lo incluí aquí. En el movimiento del aire. No. Hay una ciencia que se encarga particularmente del estudio del movimiento del aire. Es algo muy complicado, que solo por la ciencia de hoy se puede entender y no de manera completa. Pensé que tenía el término por aquí. Bueno, solo hasta el 2005 se pudo establecer qué es lo que hace que el cucarrón pueda volar de manera científica, ¿ok? Este insecto, que se alimenta mayormente de excremento y que su vida no va más allá de 6 meses en promedio, normalmente se ve dándose golpes contra las cosas
por la confusión que le causan diversos factores del mundo artificial que le han causado los humanos en su entorno natural o en su hábitat. Es así como pienso en la vida de muchas personas que deambulan por la existencia golpeándose contra todo debido, escuche, a su tosudez, terquedad, ingenuidad, ignorancia, insolencia, rebeldía y actitudes semejantes que cobran un alto precio para el buen vivir. Así como vimos en la ley de la siembra y la cosecha, que cada quien recibe el pago en su propia persona de todo aquello que ha hecho, asimismo esta ley, la que he determinado, la ley del cucarrón, aflora la dura realidad que muchos experimentan sin saber por qué. A esta ley también yo le podría haber llamado la ley de la vida dura, en donde se experimentan situaciones adversas que lejos de hacernos fuertes, son las que nos quiebran y hasta nos sacan del camino. Ojo con esto. Esta ley puede ser malentendida. Algunas personas podrán pensar que son pruebas que nos están viniendo. Eso es algo diferente. La escuela del cucarrón tiene que ver con las consecuencias a nuestra propia desobediencia. Una cosa es que Dios nos permita atravesar por situaciones difíciles como prueba para formar nuestro carácter, para fortalecernos, y otra cosa son las consecuencias que tenemos que experimentar debido a nuestro mal comportamiento. Y escúcheme, esas cosas, lejos de fortalecernos, lejos de edificarnos y de darnos crecimiento espiritual, lo único que terminan haciendo es hacer que nos volvamos más duros e incluso apartándonos del camino de Dios. Por eso es importante conocer esto y vamos a ver suficiente fundamento bíblico para ello, para que no quede dudas. También se podría llamar la ley de la vida dura, en donde se experimentan situaciones adversas que, lejos de hacernos fuertes, son las que nos quiebran y hasta nos sacan del camino. Porque no se trata de pruebas para una persona noble y de buenas intenciones, sino consecuencias al carácter contrario que lo acaban de endurecer. Por favor, acompáñeme al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Aquí la lectura es extensa, pero para que tomemos contexto, porque vamos a mirar la vida de un personaje que en la Biblia lo reconocemos como el faraón. La mayoría de personas conocen la historia del faraón de Egipto por las películas de Semana Santa. Cuando uno lee la historia en la Biblia, enriquecerá mucho más su conocimiento, porque las películas de Semana Santa son muy novelescas, tienen muchos elementos de ficción, y hay gente que se compra esa información como verdad y piensa que la historia bíblica fue así. Pero yo que he visto bastantes películas referentes a eso y que he estudiado muchas veces estos pasajes, me doy cuenta que a veces se alejan de la realidad. Es bueno nutrirse de la verdad desde la fuente, que es la palabra de Dios. Estamos allí, ¿verdad? Éxodo capítulo 1, versículo 1, capítulo 6, perdón. Éxodo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: el Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que yo le haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En resumen, resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un día fue llevado a Egipto y tomado, no fueron llevados, ellos fueron, con el tiempo de José, se quedaron a vivir allí, y después el pueblo de Egipto se percató que este pueblo estaba creciendo mucho, que eran muy numerosos, que eran muy poderosos, y un día dijeron, ¿y esa gente aquí qué? Son extraños para nosotros. Porque cuando José fue con todo el pueblo de Israel allá a Egipto, eran amigos de Faraón, pero esa generación ya había perecido. Ellos dijeron, este pueblo es demasiado grande, demasiado fuerte, lo vamos a esclavizar. No queremos que este pueblo más adelante nos vaya a dominar y se vaya a quedar con nuestro territorio. Es así como los esclavizaron, y Dios envió un caudillo, un libertador, para que los librara de esta esclavitud. Ese personaje se llamó Moisés. Todos sabemos que liberó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto para introducirlos en la tierra
prometida. Ahí estamos claros, ¿ok? Pero cuando Dios le dice a Moisés que vaya por el pueblo, a liberar al pueblo, hay un personaje que se llama Faraón, que él dice, yo no los quiero dejar salir. Es mi fuerza de trabajo. Todo ese tipo de construcciones que nosotros vemos hoy por hoy, las ciudades de Pitón y Ramsés se describen en la Biblia, que fueron edificados por el pueblo judío. Muchos dicen que fueron los extraterrestres, pero la verdad es que estos hombres trabajaron más de lo normal. Algunos dicen es imposible que pudiesen haber hecho cortes tan precisos, movilizado unas rocas gigantes que ni siquiera, o sea, son del tamaño tal vez de este edificio, y lo trajeron kilómetros, ¿cómo lo pudieron mover si ni siquiera tenían grúas ni nada de eso? Y cuando ves del lugar donde lo sacaron de la cantera, que queda muchos kilómetros, el corte es absolutamente perfecto, casi que con láser, con herramientas tan rudimentarias como pudieron lograrlo. La única posibilidad, los extraterrestres. El ser humano siempre ha sido así, ¿no? Pero fueron los judíos esclavizados los que pudieron llevar a cabo este tipo de obras.